¿Qué tal? Hola, buenos días. Nada, bienvenidos a este webinar que vamos a dar un poco para orientar en cómo elegir y dimensionar el almacenamiento que necesitemos para nuestros proyectos, nuestros cambios, nuestros futuros proyectos. Presentarme lo primero. Mi nombre es Jacobo Gil. Soy, estoy certificado por IBM en toda la parte de storage, desde la parte de mid-range como la parte enterprise. O tenéis arriba mi dirección de correo electrónico, jgil@efor.es. Y en un principio, para cualquier duda que podáis tener a posterior, cosas que ya se os ocurran después de que haya acabado el webinar, etcétera, ahí tenéis mi correo para lo que os pueda ayudar. De cara, pues contaros un poquito, esto ya sabéis que siempre tenemos que presentarnos un poquito quién es EFOR. En un principio EFOR es una empresa de soluciones tecnológicas, como probablemente muchos ya conoceréis, con numerosos premios, desde partner del año de Microsoft en el entorno de PyME. Hemos ganado 2 veces el premio de IBM en excelencia en marketing digital, premio a mejor partner en desarrollo de soluciones de movilidad de Microsoft, mucha gente trabajando para vosotros, muchísimos clientes satisfechos con nuestros servicios y presentes en Madrid, Barcelona, Bilbao y lo que nos queda, porque todavía iremos creciendo más, ¿vale? Igualmente tenéis veis en el lado de la izquierda nuestra web, en el lado de la derecha nuestro blog, que es lainnovacionnecesaria.com. Es un blog donde hablamos de los últimos avances tecnológicos, donde no solo los tecnológicos, sino desde revoluciones en el puesto de trabajo, el Modern Workplace, nuevos retos de la tecnología, de 5G, de Office 365, en fin. Es un blog muy innovador con muchas notas que creo que os puede interesar conocer y que le podéis echar un vistazo. ¿De acuerdo? También comentaros un poquito los eventos que vamos a tener a partir de ahora. Mañana tenemos un nuevo evento presencial en Zaragoza, que es probablemente el evento del año para nosotros, que es liderando la transformación digital. Yo creo que todavía estaréis a tiempo de inscribiros, os lo recomendamos. Es un evento donde van a participar desde gente de la directora general de Microsoft, ya me perdonaréis, de Ibercaja, Gobierno de Aragón, grandes empresas. Creo que es uno de estos eventos que merece la pena, si tenéis un rato, poder pasaros. Yo creo que todavía estáis a tiempo de inscribiros. A partir de eso, otros eventos que tenemos también son el día 23 en Madrid, también muy importante, muy interesante para todos los que os va a afectar, que somos todos, las nuevas modificaciones en la ley de protección de datos, en este caso la versión europea del GDPR, ¿vale? A través de herramientas de Office 365 y Azure, y otro webinar que tendremos el día 23 sobre el marketing de comportamiento para captación de alumnos, ¿vale? Bueno, el objetivo principal del webinar, como hablamos, es entender los factores que nos van a ayudar a elegir el almacenamiento que más nos conviene, ¿vale? Desde el punto de vista de infraestructuras, sabemos que el crecimiento de los datos es exponencial, que hay muchas nuevas tecnologías que vienen de camino o que ya están aquí, IoT, Big Data, que nos van a obligar también a gestionar más datos. Entonces, es un momento donde el dato se aprecia mucho y eso hay que guardarlo en algún sitio. Bien puede ser cloud, bien puede ser en on-premise o como lo que es lo más habitual en un entorno híbrido, ¿no? Que ciertas funcionalidades las tengamos aquí, otras las tengamos en la nube. Un poco es la generalización de dónde está yendo el cloud, ¿no? Las cabinas de almacenamiento, en líneas generales, han pasado de ser un sitio donde solamente echábamos nuestros archivos o como mucho poníamos clústeres de nuestras bases de datos,
a ser el pilar de la empresa, donde ahí está todo, porque hoy por hoy virtualizamos absolutamente todo. ¿Dónde conviven las máquinas virtuales? En el 90% de los casos. El 90% de las soluciones son soluciones que se alojan en cabina. Ya pueda ser de VMware, ya pueda ser de Microsoft con su Hyper-V o Hyper-V o como lo queréis llamar, o bien ya sean soluciones de Citrix. ¿Vale? Al final el almacenamiento es el pilar, como resaltábamos. Entonces, bueno, realmente para conocer el rendimiento creo que hay ciertas preguntas que nos debemos de hacer, ¿no? La primera es de dónde parto, ¿vale? ¿Cuál es el propósito del almacenamiento que voy a darle a ese almacenamiento que necesito adquirir? ¿Cuál es el rendimiento que voy a requerir? Lógicamente no vamos a requerir el mismo requerimiento si soy la NASA que si soy una pequeña empresa. Y luego, pues bueno, dentro de las tecnologías que nos ofrece una cabina de discos, un almacenamiento, no solo es el servirte el fichero o las máquinas virtuales. Hay otras tecnologías que nos pueden ayudar pues, bueno, pues para ahorrar o para mejorar el rendimiento de las mismas. ¿Vale? Volviendo al de dónde parto, tengo una infraestructura antigua que en principio, pues evidentemente hay que estudiar desde cero qué es lo que voy a necesitar para proponer futuras acciones. Si ya disponemos de una cabina y estas son viejas, pues o no son viejas o igual están mal dimensionadas, no se configuraron bien, todo eso hay que empezar a determinarlo y, bueno, ahí es donde realmente donde entra a valorar el especialista de almacenamiento, el especialista de infraestructura. Si, por el contrario, ya parto de una infraestructura válida de servidores, pero que no disponen suficiente capacidad de almacenamiento, servidores que en principio, pues bueno, pues igual los compramos y eran de una U y de muy poquito espacio para meter discos, pues igual de simplemente con adquirir unas controladoras al mismo tiempo que dimensionamos nuestra cabina, pues ya tenemos una parte del camino hecho. No necesitamos, desde luego, renovar toda la infraestructura. La otra opción sería, pues bien, pues tengo una infraestructura válida de servidores, es una infraestructura de servidores donde puedo almacenar mucho disco, igual no me interesa, no me es necesario para lo que yo busco el tener que comprar una cabina de almacenamiento, sino que igual me puedo fijar en soluciones de software defined storage, pueda ser vSAN, pueda ser Nutanix, soluciones del estilo donde voy a aprovechar los servidores que ya tengo, les puedo cargar de almacenamiento, puedo cargar los discos que necesite y a partir de ahí lo normal en estas soluciones, si tengo 3 servidores, es donde pueda empezar a utilizar este almacenamiento definido por software, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues la opción adicional que sería, tengo una infraestructura necesaria, necesito características propias de una cabina de almacenamiento, es decir, necesito sus rendimientos, necesito esa serie de características adicionales, esa serie de beneficios y ventajas que nos puede ofrecer un almacenamiento, ¿no? Bueno, pues si ya vamos viendo por qué camino vamos, desde dónde partimos, pues lo que ya tenemos que empezar a barajar cuál va a ser el propósito del almacenamiento. ¿Qué es lo que queremos hacer con él, al fin y al cabo? Una cabina de almacenamiento puede ser multipropósito, no solo tiene que ser un sistema donde albergar nuestras máquinas virtuales. Podemos utilizarla como un mecanismo de backup, que normalmente muchas veces tenemos los backups metidos en cabinas de, vamos a decir, bajo rendimiento, donde muchas veces pues, los compromisos de reparación de los fabricantes, pues bueno, pues suelen ser envíamelas al centro de producción, mientras tanto yo te gestiono y te devuelvo otra cabina y mientras tanto los backups, pues no podemos hacerlos o tenemos que buscar alguna solución rápida e intermedia. Pues muchas veces igual nos interesa más acudir a un fabricante bien conocido donde nos vayan a resolver esos problemas
con unos SLAs, con unos recursos donde, bueno, si tenemos algún problema con esa cabina, ellos nos lo vayan a resolver en un plazo razonable. No esperar una semana que nos envíen una cabina de reemplazo. Esto, si lo digo, es porque lo hemos visto, ¿eh? No es nada que nos estemos inventando, sino es muy habitual meter cabinas de almacenamiento económicas que pueden tener un cierto propósito, pero ya digo que en caso de fallo los servicios de soporte y garantía pues no son los más adecuados para una empresa, para un entorno empresarial. Bueno, ya tenemos nuestro backup. Otra opción es no meter nuestros archivos, entregarlos a través de CIS, SMB, integrados con nuestro Active Directory. Es una solución para, pues bueno, hasta ahora muchas veces lo hemos tenido en nuestros servidores Windows, sirviendo esos ficheros de igual manera. Pero bueno, nos puede interesar desde el punto de vista de aplicar luego estas tecnologías propias del almacenamiento, como puedan ser compresiones, duplicaciones, etcétera, aplicarlas a nivel de archivo, obtenemos un ahorro de costes, un ahorro de espacio, un ahorro de discos, bueno, y es una solución interesante. Pasamos a lo que es la estrella de hoy por hoy del almacenamiento, que es la virtualización. Bueno, pone VMware, donde pone VMware puede poner Hyper-V, puede poner Citrix, no es un problema, o cualquier otra solución adicional. Bueno, es el centro, es nuestro ecosistema para la virtualización, la cabina de almacenamiento. Por tanto, bueno, pues ya tenemos 3 factores diferenciales. Y habría un cuarto que podría ser una solución de disaster recovery. Es decir, a mí lo que me interesa es que mis datos estén replicados entre distintos centros para evitar en un principio, pues bueno, que ante un fallo catastrófico, un problema grave surgido en una ubicación, tener una réplica exacta de todos mis datos. Bueno, pues estos son 4, o igual puede haber más, pero bueno, en principio son los 4 más habituales y entonces aquí ya tenemos que partir de cuál es el propósito, perdón. La otra opción es que, bueno, realmente las cabinas hoy por hoy muchas veces le estamos dando todos esos propósitos. Lo buscamos como solución de backup, como solución de fichero, como solución de virtualización y como solución de disaster recovery. Por tanto, ya tenemos que empezar a pensar que si vamos a dar tanto trabajo, igual ya no podemos entrar en las gamas más bajas del mercado, sino que igual nos interesa buscar cabinas que nos vayan dando más rendimiento. Por tanto, ya sabemos de dónde partimos, estamos eligiendo para cuál va a ser nuestro propósito. Bueno, pues vamos avanzando un poco. A partir de ahora, ¿cuál es el rendimiento requerido? Como decíamos antes, ha de soportar nuestros backups, ha de soportar nuestros archivos, ha de soportar nuestros sistemas de gestión, nuestros RPs, nuestras bases de datos, nuestros SQLs, ha de soportar nuestros sistemas de virtualización, ha de ser un plan de contingencia o ha de ser todo ello. Al final vemos que contra más ladrillos vamos poniendo, más requisitos vamos a necesitar darle a nuestra cabina. Por tanto, partiendo de un rendimiento inicial, que podría ser backups, hasta la cúspide de nuestra montaña de ladrillos, tendremos claro que no puede ser el mismo rendimiento final que estamos buscando si queremos albergar todas estas características o dar todos estos servicios a nuestra cabina. Y por último, hablaros un poquito a la hora de dónde partir con cómo elegir nuestra cabina, que sería qué características, qué tecnologías necesito adicionales. Aunque hablaremos un poquito más adelante y entraremos un poquito más en detalle en alguna de ellas, estas características pueden ser factores diferenciales a tener en cuenta. Bien porque, lógicamente, pueden requerir de mayor rendimiento o porque nos pueden abaratar el ahorro, la inversión en el propio almacenamiento. Vemos pues, características ya que son muy conocidas, muy habituales, EasyTaller, compresión, thin provisioning, snapshots, herramientas que nos ayuden a volcar nuestros backups en el cloud, encriptación, herramientas en la cabina que pueda tener para ayudarnos en la migración. Bueno, en fin, quiero decir, aquí hay un montón de características que ya os digo que intentaremos por lo menos unas poquitas entrar en más detalle más tarde. Bueno, pues ahora, como decía, vamos a hablar un poquito de
de discos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de tipos de tecnologías de discos y vamos a mostraros una primera foto cuando hablamos de servidores. Normalmente, pues, tenemos dos patas. En el lado de la izquierda, pues, tendríamos la pata, perdón, esto... La pata de la conectividad interna de los servidores, normalmente para SATA. Bueno, para SATA son de 6 gigas. Tenemos discos de 7200 revoluciones y dentro de ella el nuevo almacenamiento en SSD, pues bueno, pues podemos tener discos de almacenamiento write intensive, discos preparados para multitud de escrituras. Ya hablaremos un poquito luego qué es eso. O discos SSD, pues un poquito que sean una mezcla entre los write intensive y los read intensive. Ya digo que hablaremos ahora con más detenimiento de este tipo de tecnologías de SSD por poner en valor cuando necesitamos unas otras. Los servidores, pues bueno, pues dentro de las tecnologías de 12 gigabytes en la conexión SAS, pues tenemos los discos de 15K, los discos de Nearline SAS de 1200, SAS de 10.000 revoluciones y ya todo el ecosistema de discos SSDs, de Write Intensive, Read Intensive o este mix, bueno, que pueden ser una solución intermedia. En el tema de cabinas, en el almacenamiento de cabinas, la conexión ya hablamos de que generalmente va a ser de 12 gigabits y tenemos dos patas. La pata de los discos magnéticos, de SAS de 15K, de 10K, o los Nearline SAS de 7200, y la parte de discos SSD, que normalmente los fabricantes aquí no suelen utilizar el disco mix que comentaba, sino que ya hablan directamente de discos write intensive y de discos write intensive. Y aquí hablando un poquito de discos SSD, de cuáles son write intensive o write intensive, aquí para discernir un poquito cuál es el factor fundamental, vamos a introducir un término que es este maravilloso DWPD. ¿Qué es esto del DWPD? Bueno, pues en un principio es el acrónimo de Drive Writes Per Day. El número de escrituras diarias en un periodo de tiempo dado que puede soportar un disco duro. ¿Qué es este concepto del DWPD un poquito más a fondo? Bueno, los discos duros SSD tenemos, como os decía, para almacenamiento los discos Read Intensive, que nos soportarían una escritura completa por día durante un periodo de tiempo dado. Normalmente se están barajando cifras de 5 años. Es decir, una escritura diaria completa de ese disco durante 5 años. Y en discos Write Intensive serían 5 DWPDs. Vale. Los discos SSDs tienen una vida útil. No están cubiertos al 100% en todos los sistemas de garantías o garantías, perdón. Las garantías, lógicamente, si el disco tiene un fallo, el fabricante lo cambia sin ningún tipo de problema. Otra cosa es que el disco se haya agotado a su vida útil. Es un renting de un coche. Al fin y al cabo, podéis imaginaros que las ruedas nunca entran en el renting del coche. Cuando se han gastado, tú las cambias y punto. O si se gasta la gasolina, 3/4 no vas al renting a que te rellenen el depósito. Tú lo que haces al fin y al cabo, pues bueno, pues es rellenarlo, ¿no? Pues los discos de estado sólido tienen una vida útil. Y esa vida útil se mide, como decía, en Drive Writes Per Day. Como recalco, Read Intensive 1, Write Intensive 5. Esto también cogerlo un poco con pinzas porque algunos fabricantes dan otras cifras distintas. Pero bueno, normalmente parece ser que en cabinas de almacenamiento estas son las cifras más habituales. Cuando un disco llega a su fin de vida útil, es decir, se ha escrito durante este periodo de tiempo tantas veces que ha agotado la vida del disco, es decir, las celdas se han ido consumiendo, las cabinas habitualmente marcan un mensaje diciendo, oye, este disco está llegando a su fin de vida útil y hay que cambiarlo.
Eso no entra en mantenimientos ni garantías. El disco duro ha llegado a su fin de vida y es el cliente al final el que se tiene que hacer cargo de cambiarlo. Hay algunas excepciones. IBM en sus modelos, creo recordar, en los 900, en las cabinas 900, creo recordar que sí que mientras tengas el disco de mantenimiento te lo cambia, pero son muy poquitas muy contadas las excepciones. No hay ningún fabricante en líneas generales que te meta un disco en fin de vida como disco en mantenimiento o garantía. Por tanto, es muy importante entender ahora cuál va a ser el uso que le vamos a dar a nuestros discos. ¿De acuerdo? ¿El por qué? Pues lógicamente para evitar quemarlos antes de tiempo. Normalmente este dato se saca a través de una formulita sencilla, que es el número de terabytes escritos, que es un valor que te suele dar el fabricante del disco, dividido por los días del año, el número de años y la capacidad del disco, ¿vale? Pero bueno, esto es a título anecdótico nada más. El número de escrituras diarias, pues como decíamos, es un baile de cifras. Algunos hablan de 15 WPD para considerarlo write intensive, otros de 5. Bueno, dentro del tipo de tecnologías de discos existen varios modos de colocar. Existen varias tecnologías, ¿de acuerdo? En principio, destinadas a cómo se escribe, orientadas a cómo se escribe en cada celda de ese disco SSD. Los discos SSD van por celdas. Cada celda pues, puede soportar un número dado de escrituras, ¿no? Existen los discos de tecnología SLC, donde cada celda utiliza un bit. Existen los discos MLC, donde cada celda puede almacenar hasta 2 bits. Ya veis que los voy ubicando un poquito en función de si considerarlo write intensive o write intensive. Es decir, si yo un disco MLC puedo escribir 2 bits, lógicamente será 00, 01, 10, 11. Cada vez que yo tenga que modificar algo en una celda, es más fácil que pueda entrar dentro de esa modificación. Por tanto, esa celda la estoy sobreescribiendo y como la estoy sobreescribiendo, la estoy consumiendo. Dentro de la tecnología MLC sería un salto del MLC tradicional, la ES de Enterprise, que es un poco la misma arquitectura, pero bueno, se están buscando nuevas tecnologías o están mejoradas para que tengan mayor durabilidad. Y luego ya lo que ya sí es el Read Intensive puro y duro, que sería el triple level cell. Es decir, en cada celda se puede llegar a escribir 3 bits distintos, lo cual acorta la vida bastante siempre que hablemos de escritura. En lectura no hay problema, en escritura nos puede acortar mucho la vida, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Si yo empiezo a escribir, bueno, esto es una pequeña tabla resumen para que os hagáis una idea y pongáis en valor qué es cada celda. El SLC, un 1 y un del estado puede ser 1 o 0, el MLC, como veis los estados, TLC o ya el EMLC que nos va a dar un poquito más durabilidad. ¿Dónde vamos a ubicar cada disco? Para cachés que requieran de mucha escritura, si son cachés tipo web, etcétera, no es necesario porque una vez que lo escriben luego ya lo entregan y se entiende que es mucho más de lectura que de escritura. Pero bueno, muchas tecnologías de discos nos están podemos añadir discos de estado sólido que nos hacen las veces de caché. Son cachés inteligentes que van moviendo continuamente los datos más usados sobre esos discos SSD. Claro, ahí estamos obligándoles a escribir muchas veces y probablemente sería un aspecto que podríamos quemar un disco duro de estado sólido mucho antes de tiempo, si no elegimos el disco duro correcto.
¿vale? Si elegimos un disco de tipo Read Intensive para esta función, probablemente nos lo cargaremos mucho antes mucho antes de darle su vida útil, antes de haber llegado a agotar su vida útil. Otro ejemplo lógico de discos SLC, de discos Write Intensive, pues serían bases de datos con muchas transacciones diarias. Lógicamente, esto también nos va a influir a la hora de agotar un disco. ¿Dónde podríamos utilizar los MLC o los TLCs? Pues bueno, pues muchas veces son los que se suelen poner para que nos entendamos en el puesto de trabajo de los usuarios, en ordenadores de casa, etcétera. Podríamos utilizarlos para arranques de sistemas operativos o incluso para datos no críticos, archivados, etcétera, que son datos que una vez que se han escrito, pues ya no se usan apenas, ¿vale? Pero en un momento dado nos puede interesar que nos respondan con cierta rapidez. Y por último, los MLC, que podría ser el Read Intensive entendido desde un punto de vista en que vamos a ofrecer muchas lecturas, pero no tantas escrituras, pues en los entornos virtuales más habituales, quiero decir. Son entornos virtuales donde podemos tener nuestros servidores de archivos, de HCPs, incluso páginas web, etcétera, donde sí que hay mucha entrega de contenido, pero realmente la escritura es menos. También es cierto, vamos a poner en valor un dato de IBM. El IBM nos dice que el tipo de los Read Intensive no llegan al final de su vida útil en un 95% de los casos. Es decir, normalmente lo habitual es que esos discos duros nunca nos presenten agotamiento, ¿vale? Pero si los ponemos en su sitio, lógicamente, nunca nos van a presentar agotamiento y ese 5% restante, pues viene dado principalmente porque no se ha hecho una buena elección. Retomando un poquito los discos magnéticos, ya habiendo acabado un poco la parte de los discos SSD, tenemos, bueno, pues las tecnologías habituales, como hablábamos antes, de tecnología SAS, en tanto sus variantes de 15.000 revoluciones, 10.000 revoluciones, 7.200. En un principio, los discos de SAS de 15, 10 y de 10K son discos de bajo consumo, de mucha calidad y, por tanto, de mayor fiabilidad y rendimiento. Es decir, luego tienen muchos sistemas de corrección de errores. Es complicado que un disco duro de estas características nos vaya a fallar y no nos enteremos a tiempo. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando un disco falla, normalmente nos da tiempo a estar prevenidos y poder reemplazarlo por un hot spare, por el tipo de disco que nos puede interesar en ese momento. Los discos Netherland SAS básicamente son discos SATA, ¿vale? Eso hay que tenerlo medianamente claro, funcionan a 7.200 revoluciones, el disco SATA tradicional. Lo que sí que están es optimizados y contienen muchas mejoras en el tema de comprobación de errores, que pueden usar a la vez más canales de comunicación, y esto al final lo que se traduce es que varios hosts pueden acceder al disco de manera simultánea. Es decir, alberga ciertas características de los SAS, aunque las aunque las velocidades sean menores, ¿no? Y por último, pues los discos SATA, que sería lo que tenemos habitualmente en los PCs, ¿de acuerdo? Bueno, o solían encontrarse, porque hoy por hoy ya es complicado encontrar portátiles, por ejemplo, que vengan con discos magnéticos. O sea, todo el mundo estamos pidiendo disco de estado sólido, sea como sea. Es cierto que estamos estamos mejorando en 600 veces el rendimiento tradicional de un disco. Pues bueno, pues es razonable que todos pidamos discos SSD. La parte siguiendo y hablando un poquito, ya hemos puesto en valor los discos, hemos puesto un poco en valor las tecnologías. La otra pata donde vamos a garantizar el rendimiento o mejorar el rendimiento de nuestros sistemas de almacenamiento van a ser el tipo de conectividad. Normalmente las cabinas de discos, bueno, normalmente vienen con estas conectividades. Algunas veces son conectividades opcionales, otras ya vienen integradas. En líneas generales hay una que no falla, que es a través del cableado estructurado, es decir, con tramas Ethernet, donde ya tenemos
donde normalmente manejamos pues, comunicación de tipo iSCSI y velocidades habituales entre 1 gigabit y 10 gigabits. Hay más. Desde luego que es lo que vamos a hablar, hay muchas más opciones, pero estamos hablando siempre un poco de que esto es lo más habitual, ¿de acuerdo? En la parte de canales de fibra óptica tenemos la comunicación de Fiber Channel directa, donde las velocidades tradicionales, pues bueno, desde los 2 gigabits por segundo hasta los 16, pues con sus variantes de 4 y 8. Normalmente siempre son compatibles hacia atrás en 2 velocidades, es decir, las velocidades de 16 gigabits son compatibles con 8 y con 4, la de 8 sería compatible con 4 y con 2. Y luego, aprovechando el medio de fibra óptica, tenemos la variante del Fiber Channel over Ethernet, es aprovechar el medio de fibra, reducimos un poquito la velocidad que nos da y es encapsulado de Ethernet, al fin y al cabo. Por tanto, pues puede tener sus ventajas porque nos va a abaratar en cierta medida ciertos costes, pero no es ni mucho menos tan eficaz como pueda ser la fibra óptica. La otra pata de la conectividad es una conectividad, pues bueno, pues es una conectividad que tiene, nos da buenos rendimientos, entre 6 y 12 gigabits por segundo. Es una conexión directa que se basa, pues igual que la fibra óptica, pues en ese tipo de entregarla el almacenamiento de manera directa. Y como inconvenientes, desde la parte del cableado estructurado, del método habitual por el que manejamos nuestra red de Ethernet, las distancias medias son, son cortas, son relativamente cortas, son 100 metros, es decir, necesitamos siempre switches intermedios o algún tipo de prolongador adicional para tener tiradas mayores. El coste, eso sí, es económico y lo que sí que es muy flexible, ¿de acuerdo? En tema de fibra óptica, las distancias lógicamente son más largas y aquí aplican varios factores, pero como norma general empezamos a hablar de que el mínimo es un kilómetro, ya estamos hablando de otra distancia, lógicamente mucho más amplia que los 100 metros que nos van a dar el cableado tradicional, que es más efectiva. Y como ventaja del Fiber Channel over Ethernet es que, bueno, nos puede al final converger en la misma red del par trenzado habitual del cableado tradicional, aportándonos más distancias, ¿vale? En el tema de SAS, la verdad es que es poco flexible, las distancias son cortas, pero sí que es cierto que es muy económica, ¿de acuerdo? En comparación de una HBA de fibra que estamos hablando a partir de 800 euros, en el caso de las de 8 gigas, a los 200 euros que pueda costar una SAS, pues bueno, pues hay una diferencia de precio razonable. Entonces, bueno, pues nos puede ser más interesante en un momento dado elegir un cableado SAS, una conectividad SAS, que nos va a dar hasta 12 gigabits por segundo de throughput, pero vamos a andar un poquito más limitaditos de la cantidad de conexiones que podemos hacer de este estilo. Normalmente las cabinas pues vienen para poder conectar hasta unos 4 dispositivos, normalmente 4 hosts a través de este medio. Aquí ya veo que he tenido un pequeño traspiés, he puesto las ventajas del SAS en contra que tenían que ir en la otra slide, ya perdonaréis. Y hablábamos un poquito, bueno, vuelta con las ventajas y los inconvenientes, ¿vale? El coste de la Fiber Channel, Fiber Channel over Ethernet, menos velocidad y encima, pues bueno, trabajamos con un sistema determinístico como puede ser Ethernet. Bueno, pues son factores a tener en cuenta cuando lo que buscamos es el máximo rendimiento, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el Fiber Channel over Ethernet, pues bueno, a la hora de, como hablábamos, de converger sobre nuestra estructura de switches tradicional, etcétera, pues nos puede dar mucha flexibilidad y nos puede abaratar costes. Y, bueno, y a partir de ahora vamos a empezar a hablar de las tecnologías. Me vais a perdonar un inciso para que eche un traguito de agua porque llevo la garganta que ya no puedo hablar. ¿Me perdonáis un momentito?
Ya estoy de vuelta, perdonad. Vamos a hablar ahora de las tecnologías de almacenamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué tecnologías adicionales podemos aplicar a nuestras cabinas de almacenamiento? Bueno, pues al fin y al cabo son puntos donde nos pueden suponer que necesitemos cabinas de mayor potencia, de mayor rendimiento o que, por otro lado, nos puedan incluso abaratar costes, utilizando tecnologías como puede ser Thin Provisioning o tecnología un poquito más efectiva o por lo menos que nos pueda ahorrar mucho dinero como pueda ser la compresión. Vale, vamos a empezar hablando de lo que serían las réplicas, de lo que sería el tener tecnologías de replicación de los datos, de copia de volúmenes, como puedan ser Metro Mirror o puedan ser Global Mirror. Tenemos claro que Metro Mirror es una replicación de datos síncrona, es decir, se escriben al mismo tiempo. Bueno, me vais a perdonar, como podéis ver, tengo mi volumen de almacenamiento, que lo tengo en la SDA, y lo que yo quiero al fin y al cabo es que esto, tenerlo bit por bit replicado exactamente en un volumen de almacenamiento en mi CPDB. ¿De acuerdo? Esto, la tecnología síncrona, Metro Mirror, lo que nos va a dar siempre es ese bit a bit. ¿De acuerdo? El inconveniente que tiene es que las distancias se reducen. No podemos pasar de cierta... necesitamos unas latencias bajas, no podemos pasar de cierta cantidad de kilómetros, lo cual esto nos acorta un poquito la posibilidad de usarlo. Pero bueno, en un entorno, en una misma ciudad perfectamente, incluso en una región como Aragón, pues mientras la conectividad sea buena, no es ningún problema y podemos trabajar con este tipo de tecnología. La tecnología síncrona pide más pan, ¿vale? Pide que el rendimiento de las cabinas pues sea un poquito mayor. Vamos añadiendo una carga a la cabina, ¿vale? Por otro lado, la tecnología, la síncrona o Global Mirror, lo que va haciendo es, en un momento dado, va enviando las tramas de datos, ¿de acuerdo? No, en el momento en que nosotros decidamos, pues bueno, pues va a ir enviando esta trama de datos. El escenario es el mismo, un volumen, una ubicación, un volumen de destino y una ubicación de destino. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, que dependiendo de la cantidad de tiempo que queramos que pase entre una replicación y otra, ahí podemos tener una pérdida de datos. ¿Vale? Lo que se reconoce como el RPO o el Recovery Point Objective, que al fin y al cabo es decir, ¿cuántos datos estoy dispuesto a perder con tal de que, bueno, el grueso de ellos pueda tenerlo replicado, pues pongamos que en Estados Unidos, por decir algo? Bueno, igual eso es mucho. Normalmente más de 800 kilómetros no es razonable porque ya las latencias son demasiado altas. Existen algunas tecnologías adicionales, unas variaciones, unas variantes de Global Mirror que igual nos podrían permitir unas distancias mayores, pero bueno, lo habitual es utilizar estas dos, el Metro y el Global Mirror. El Metro Mirror, resumiendo, es bit a bit, no tenemos pérdida de datos. El Global Mirror, dependiendo de cada cuánto tiempo le vayamos diciendo que haga esa sincronización, pues podemos perder una cantidad de datos, ¿vale? Hay que estudiar un poco cuáles son nuestras horas valle, nuestras horas de alta carga de trabajo, pues para decidir si lo hago esa réplica en un momento o lo hago en otra, ¿vale? Como sigue, bueno, la tecnología síncrona, como podéis entender, consume menos recursos de la cabina de almacenamiento porque solo consume esos recursos cuando está encargándose de hacer esa replicación, esa sincronización. Ahora vamos a pasar a hablar de Flashcopy. Es una tecnología que es muy habitual encontrarla pues tanto en entornos virtualizados, VMware, o lo que se conoce como snapshots también, ¿vale? IBM llama Flashcopy, otros los llaman snapshots. Bueno, donde es importante y entender que un Flashcopy no es una copia de seguridad, ¿vale? Eso porque muchas veces la gente confunde que un Flashcopy
es una copia de seguridad y no es una copia de seguridad. Es un mecanismo que nos puede servir para pruebas de concepto, para volver rápido, siempre nos va a volver hacia atrás. Bueno, explico un poquito cuáles son los pasos normalmente o cuál es el funcionamiento de un flash copy o snapshot. ¿Vale? Nosotros tenemos en un principio, pues podemos tener una carpeta, quien dice una carpeta puede ser una máquina virtual, puede ser una base de datos, puede ser lo que a nosotros nos interese. Nosotros sacamos en un momento dado una foto de cómo está ese volumen, esa carpeta, ¿vale? De tal manera que nos guardamos esa foto para saber cómo estaba en ese momento. Es decir, hacemos el snapshot. Y a partir de ahí, una vez hecho el snapshot, empezamos a introducir cambios. Empezamos a modificar los ficheros, las bases de datos, empezamos a trabajar sobre ello, ¿vale? Aquí decimos, oye, pues vamos a meter las nuevas actualizaciones de Windows y vamos a probar que todo funciona correctamente. En un momento dado, lo que hemos conseguido es, bueno, pues he hecho mi snapshot, ya tengo mi carpeta modificada, pero hay que me doy cuenta de que algo no ha funcionado bien. Algo ha pasado, entre tanto. No he tenido los resultados que yo esperaba y esto tengo que volver hacia atrás de manera rápida. Bueno, pues para eso he sacado esa foto, para eso he hecho esa instantánea, ¿no? Para en un momento dado revertir esos cambios y volver al estado anterior, es decir, a mi carpetita de color amarillo como la tenía originalmente. Esto es rápido, esto se efectúa de una manera normalmente instantánea, dependiendo un poquito si estamos salvando los estados de memoria o no los estamos salvando, un poquito dándole consistencia a lo que estamos haciendo. Puede haber alguna pequeña variación, puede costar más o menos, pero es relativamente rápido, ¿vale? Y aquí es por eso donde digo que esto no es una copia de seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque los snapshots tienden a crecer de manera desmedida. Es importante que una vez que hemos hecho un snapshot y su propósito ya no tiene sentido, es decir, hemos comprobado que todo ha funcionado correctamente, me puedo guardar el snapshot durante un periodo de tiempo, pero luego tengo que descartarlo, ¿vale? Porque esto nos empieza a almacenar mucho espacio, puede consumir mucho espacio de almacenamiento, nos puede ralentizar los procesos de nuestro entorno virtual, de nuestra cabina de almacenamiento, y es importante tener claro que estas snapshots deben de limpiarse periódicamente. No podemos estar comiendo con snapshots de 1 o 2 años, porque en un momento dado puede incluso suponer y traducirse que como hay algún fallo, como tengamos algún pequeño problema, se traduzca en una corrupción de datos. Y recuperarnos de una corrupción de datos puede ser mucho más largo y tedioso. Entonces, Norma, por favor, no toméis esto, repito, como solución de backup, ¿de acuerdo? Y una vez que la snapshot ha acabado con su propósito, lo desechamos. Aquí nos interesa, a partir de ahora, hablar de dos tecnologías, hacer diferenciar entre... Vamos a hablar ahora de lo que es la compresión y lo que es la deduplicación. Las dos son tecnologías que nos van a permitir ahorrar espacio en disco, ¿vale? Nos van a permitir probablemente invertir en menos disco del que necesitamos o del que creemos que necesitamos, porque al comprimir o eliminar información redundada, pues no vamos a necesitar adquirir tanto disco. Ahora, bueno, yo en la presentación puse compresión contra deduplicación. No tiene por qué ser exactamente compresión contra deduplicación. Las dos pueden ser tecnologías válidas y las dos pueden utilizarse en un momento dado de una manera efectiva. ¿Cuál es mejor? Pues bueno, pues esto va a depender un poquito también de cómo se nos ofrezcan estas tecnologías, ¿de acuerdo? La compresión, pues es, bueno, como os pongo aquí en pantalla, es un método de ahorro de recursos de almacenamiento que lo que hace es buscar datos que están redundados en el interior de los archivos, es decir, baja hasta el nivel del interior de los archivos para eliminar esos datos redundados y luego a través de pues, un mecanismo, a través de un algoritmo, lo que hace es, sin pérdida ninguna de información, es capaz de volver a darnos la información tal y como lo teníamos antes de comprimir, ¿de acuerdo? La deduplicación lo que hace es identifica fragmentos en un contenedor iguales, ¿de acuerdo? Entonces, solo los copia una vez. Solo hace ese trabajo una vez y no vuelve y, por tanto, cuando tiene que ofrecerlos de nuevo, siempre ofrece sobre ese dato que ya conocía, sobre ese dato que solo ha almacenado una vez.
En principio es un sistema que suele consumir mucha RAM, ¿de acuerdo? La compresión suele ocupar más CPU muchas veces o suele requerir una carga mayor de CPU, la de duplicación suele consumir bastante más RAM. No tanta CPU. Lo que sí que es interesante saber es que cuando queremos acceder a estas tecnologías, a la compresión o a la de duplicación, lo que tenemos que buscar siempre que sea inline, ¿de acuerdo? Que no sea un postproceso que se haga a posterior. Es decir, esos procesos a posterior lo que hacen es coger la información que ya hemos almacenado de una manera que no ha sido ni comprimida ni duplicada, y entonces ponerse a comprimirla o a duplicarla. Al final esto lo que hace es que las cabinas o los sistemas de almacenamiento o los servidores pues tengan una carga de trabajo muy alta. ¿Qué es lo que pasa? Que para paliar estos recursos que necesitamos, pues normalmente las cabinas que ofrecen compresión o que ofrecen de duplicación normalmente no suelen ser la gama más sencilla, ¿vale? Porque lo que suelen hacer es reservar unos recursos o incluso, que es más interesante todavía, añadir un hardware adicional que se encargue de estos procesos. Normalmente en deduplicación esto no suele verse, en compresión sí. Por ejemplo, IBM en su gama V7000 o en los SVCs sí que nos proporcionan unas tarjetas que se encargan de hacer la compresión de tal manera que la cabina no se ve afectada apenas en rendimiento, no pierde apenas rendimiento, o cuando empieza a perder rendimiento estamos hablando que ha sido a un nivel muy alto donde apenas vamos a llegar a consumir tantos recursos, ¿de acuerdo? Entonces sí que es interesante, pues bueno, tener claro que si esta compresión, aparte de inline, tenemos un hardware que se encarga de ese proceso de realizarlo, se va a traducir en un rendimiento adecuado y que además nos va a beneficiar de ese ahorro de discos que vamos a necesitar. Claro, cuando hablamos de ahorro de discos en discos tradicionales de 10K o en Airline SAS de 7200, disco magnético tradicional, pues bueno, pues el ahorro pues está bien, quiero decir, es un ahorro significativo, pero si eso lo traducimos en discos SSD, que es disco tremendamente más caro, claro, estamos hablando de que podemos ahorrar un montón de pasta. Haceros una idea, os pongo una pequeña tabla donde estos son valores estimados y son muy reales de lo que puede ahorrar una compresión. En bases de datos estamos hablando de que tenemos ahorros de un 80%. Y son reales, ¿eh? En VMware, en máquinas Linux ronda 70%, ese 70%, en máquinas Windows es un poquito menos, en líneas generales, pero sin embargo, esto es el grueso hoy por hoy de las infraestructuras que tenemos normalmente en nuestras empresas, es decir, máquinas virtuales y bases de datos. Por tanto, llegar a estos límites de compresión, donde antes necesitábamos poner una cantidad de discos duros muy grande para llegar a ciertos volúmenes, estamos reduciéndola en mucho. Y esto traducido en discos SSD es un ahorro bestial, quiero decir. Estamos viendo presupuestos de discos de cabinas que se reducen, como podéis ver, a la mitad de precio por utilizar este tipo de tecnologías. O sea, es muy a tener en cuenta. Discos SSD con el rendimiento de SSD a un precio mucho menor porque estamos utilizando compresión. Ahora, ¿dónde no nos merece la pena utilizar la compresión? Normalmente no nos merece la pena utilizar compresión en cosas que ya están comprimidas. Parece perogrullo, pero bueno, es así. Hemos visto casos donde gente que ha gastado en compresión para meter vídeos, para meter fotos, normalmente, no sé si son RAW, la de qué, pero si son JPEG, MPs, etcétera, pues hombre, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Formatos de archivos de productividad de usuario, Office, etcétera, ¿vale? Office desde 2007, desde que metió me ha puesto DocX, perdón, donde tendríamos los XLSX, los PPTX, es decir, estos son archivos que ya nacen comprimidos, por tanto, que si nuestro grueso de el recurso principal de nuestro almacenamiento va a ser esto, pues hombre, pues nos tendremos que plantear si nos interesa la compresión o no.
archivos ejecutables, archivos ya comprimidos en plan 7zip, RAR, TarGZ, etcétera, y datos que son encriptados. Bueno, esto depende un poco del fabricante. Si están encriptados, ya no podemos comprimirlos porque no podemos acceder a ellos para hacer esa búsqueda de datos duplicados. Por tanto, en principio, no tiene sentido, si vamos a almacenar mucho dato encriptado, que ofrezcamos compresión, ¿vale? Es decir, todo lo que en un principio los índices de compresión bajen de un 40-45%, desde luego no nos interesa invertir en este tipo de tecnología. Pero como pilar de ahorro, probablemente esta es la mejor solución que existe. Hay otras tecnologías que nos van a ayudar un poquito a ahorrar. Nos van a ayudar a ahorrar de manera inicial, que sería el Thin Provisioning. El Thin Provisioning lo que hace es habilitar el almacenamiento que se presentan en los servidores, a los hosts, nosotros lo que hacemos es engañar al servidor. Nosotros lo que le estamos diciendo es, tienes un disco de tal tamaño, pero donde luego realmente lo que le estamos dando es el tamaño que realmente está consumiendo, no lo que realmente, no lo que él se cree que tiene. Es decir, si nosotros vemos en los dos volúmenes que tenemos aquí representados, ¿vale? La parte naranja es la parte que estamos consumiendo. En un volumen tradicional, nosotros lo que le hacemos es entregar todo el espacio. De tal manera que al entregar todo el espacio, ese espacio que le estamos quitando ya a la cabina para otros recursos, o que es espacio que necesitamos adquirir ya. En un volumen Thin Provisioning, entregamos solo la parte que estamos consumiendo y el resto le hacemos creer a nuestros hosts, a nuestros servidores, que se le hemos entregado. Me están mirando por aquí, me parece que me está yendo tiempo, pero ya queda poquito, ya perdonaréis. ¿Vale? Voy a hablaros un poquito de la virtualización del almacenamiento. Voy a intentar ir rápido, aunque este punto sí que es distinto. Vale, nosotros podemos tener una solución de almacenamiento, puede ser una cabina de IBM, puede ser una cabina de cualquier otro fabricante. Pues puedo tener aquí mi V5010 con mis volúmenes, puedo tener mi cabina 3 par de HP, puedo tener mi MC, puedo tener mi NetApp, puedo tener lo que quiera, de acuerdo con sus volúmenes también. Yo lo que puedo hacer es meter un hardware específico. En este caso puede ser una cabina V5030 de IBM, una V7000, puede ser una V9000 o puede ser un SVC, que se va a encargar de ese almacenamiento que estamos ofreciendo a través de nuestra V5010 o de nuestra 3 par, lo que vamos a encargar la gestión a nuestro SVC. De manera que esos volúmenes, entre comillas, desaparecen para que los gestione directamente nuestro hardware SVC. Y va a ser nuestro SVC, nuestra cabina V7000, nuestra V5030, la que se va a encargar de entregarlo a los servidores, ¿vale? Ventajas, pues bueno, pues que donde antes necesitaba probablemente licenciar una compresión o un flash copy o cualquier otro tipo de tecnología, o incluso en cabinas donde no los tenía, donde no tenía esas tecnologías, como pueda ser la compresión, el SVC, por ejemplo, se va a encargar de coger ese dato, lo comprime y se lo entrega a cabinas que no disponen de esa tecnología. Es decir, el SVC comprime los datos y se los pasa ya comprimidos a la V5010. Es decir, estamos ahorrando, estamos entregándole tecnologías que de por sí solo no podría. Esto es, a grandes rasgos, una virtualización de almacenamiento. Tecnologías de HyperSwap que vendrían a ser, son características de alta disponibilidad, ¿vale? El HyperSwap es una característica de alta disponibilidad que es lo que nos provee, bueno, como veis nosotros tenemos aquí un volumen triste. Ese volumen pues pertenece, lo tenemos en una cabina, en un data store, y a ese volumen acceden pues una cantidad de servidores, 1 o 2 los que tengamos. ¿Vale? Y me interesa que ese volumen al mismo tiempo esté replicado en otro CPD.
aquí sí que volvemos, aquí hacemos la diferenciación de que esto tiene que ser tecnología síncrona, ¿vale? Y la entregamos a otros servidores que existen en el CPD. Es una tecnología activa-activa. Es decir, estamos escribiendo en los dos volúmenes al mismo tiempo, pero desde dos ubicaciones. De tal manera que aquí yo tengo mi cabina, aquí tengo mi otra cabina, y entre ellas se comunican. ¿De acuerdo? Es un clúster, al fin y al cabo, pero es activo-activo. Es decir, estamos escribiendo en todos los sitios a la vez. De tal manera que en caso de un fallo en este volumen, un fallo en las comunicaciones que me impiden a mis servidores acceder aquí, lo que nos va a proponer es una vía alternativa de una manera rápida, ¿vale?, a el volumen que tenemos albergado en el otro CPD. Esto es un poco de manera transparente, hay una mínima pérdida de conectividad porque hablamos de que es alta disponibilidad, no es tolerancia a fallos, pero bueno, es apenas unos segundos. Entonces, bueno, podemos perder un momento la conectividad con una base de datos, pero al momento podemos volver a abrir nuestro RP y poder seguir trabajando sin mayores problemas hasta que restablezcamos la situación en nuestro CPD de origen. Y luego ya, pues un poquito para terminar, al fin y al cabo yo os decía que partimos de unas especializaciones en IBM, pues vamos a hablaros un poquito de las soluciones de IBM, ¿de acuerdo? En la parte entry, aunque la V5030 y la V7000 podemos hablar ya de que son cabinas que ya tienen pues un cierto, vamos a ponerlas entry más tirando a mid-range, vemos un poquito las características. Desde la 5010, que no nos ofrece encriptación, no nos ofrece interna ni externa, no nos puede ofrecer virtualización, no nos puede ofrecer compresión, ¿vale? Donde la conectividad estándar en un principio es por iSCSI, y aunque sí que es cierto que todas estas cabinas nos ofrecen una serie de conectividades muy interesantes. Fiber Channel, SAS, iSCSI, Fiber Channel over Ethernet a 10 gigas o a 1 giga, ¿de acuerdo? Y cada una, pues bueno, pues tiene unas caches, pues un poquito dependiendo a nivel de lo que es capaz de hacer cada cabina. Lógicamente, la V7000 es un poco la joya de la corona dentro de la gama mid-range entry, ¿vale? Vamos a ponerla más en el rango de mid-range, donde ya nos ofrece encriptación, donde nos ofrece tanto interna como externa, donde nos ofrece compresión, y la diferencia entre la compresión entre la V7000 y la V5030 es que la V7000 nos hace la compresión con un hardware adicional, ¿de acuerdo? La V5030 tiene una serie de cores que en el momento en que nosotros activamos compresión, esos cores, los procesadores que tiene esa cabina, los reserva para esa tarea, ¿de acuerdo? La V7000 es una cabina para utilizarla en entornos donde queremos comprimir absolutamente todo, no tendría ningún problema en hacerlo. La V5030, pues bueno, donde nos interesara comprimir una parte, otra no, ¿de acuerdo? Habría que ubicarla cada uno, siempre haciendo un estudio previo, ¿de acuerdo? Es importante. Y, en fin, bueno, pues las cabinas, pues vamos viendo un poquito las diferencias que nos ofrece la 5010 hasta 264 discos, si utilizamos discos de 2 pulgadas y media. También existen discos de 12 pulgadas, de 3 pulgadas y media, donde podemos almacenar discos de 3 pulgadas y media, pues hasta discos de 10 terabytes, ¿de acuerdo? Estas son las tecnologías que nos podrían ofrecer. Virtualización interna del almacenamiento. Hablamos del almacenamiento interno. No es capaz de virtualizar almacenamiento externo. Thin Provisioning, herramientas de migración de datos, Flash Copy, EasyTiger, Remote Mirror. Todo esto ya lo tiene la cabina más pequeña. La cabina 5020 nos ofrece lo mismo que la 5010, nos da mayor rendimiento y ya nos ofrece encriptación. Y la 5030 ya podemos hacer clúster de cabinas, ya podemos utilizar HyperSwap, como os comentaba antes, tenemos más posibilidades de escalar, mayor performance y ya podemos empezar a utilizar compresión, virtualización externa y encriptación, ¿de acuerdo?
Y todo esto, al final, la 7000 es lo mismo que la 5030, donde podemos meter clústeres de 4 nodos, donde todavía podemos, al meter un clúster de 4 nodos, podemos dar mayor escalabilidad, donde va a aumentar mucho el rendimiento, donde podemos meter aceleradores de hardware que nos permitan hacer esa compresión de manera dedicada con un hardware dedicado y donde tenemos una opción de servir fichero que sería el V7000, la versión Unify. ¿De acuerdo? Bueno, en un principio, hasta aquí todo. Creo que me preguntan por aquí rangos de precios sin disco. Pues bueno, vamos a hablar de la 5030, que pueden ser perdón, de la 5010, pueden ser unos pocos miles, 2.000, 3.000 euros, podríamos empezar a hablar de eso, hasta la V7000, pues donde probablemente ya tenemos unos precios mayores porque ya no es capaz de ofrecernos de base muchas más cosas. Allá podríamos estar hablando pues igual de 9, 10.000 euros de base sin disco, ¿de acuerdo? Te lo digo un poco por encima porque tampoco me los sé de memoria, ¿eh? O sea que si estoy metiendo mucho la pata, luego te envío un correo y te digo, oye, mira, te he dicho unos precios que son irreales y que no tienen ni pies ni cabeza. Pero yo creo que la V5010 sí que te puedo rondar eso. La V7000, vamos a cogerlo un poquito con pinzas de precio que te he dicho, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, ya tenéis mi correo, jgil@efor.es, para cualquier cosa que necesitéis, ¿de acuerdo? Os iremos pegando un toque y a ver qué os ha parecido. Os rogaría, pues bueno, que las personas que os vayan atendiendo perdéis un minutito en contestar las preguntas que os vayan haciendo. Muchas gracias por todo. Espero no haberos quemado mucho la cabeza. Un saludo.